Aplausos para Álvaro El Curi en su columna Los psicólogos no sirven para nada. Nos propone hoy el psicólogo, escritor, columnista de este programa de radio y además viejo y querido amigo, saquémoslo de viejo. Te iba a cuestionar la presentación. Percibir, entender, compartir, empatizar. ¿Acaso es todo lo mismo? Sí. Me puse abstracto. Buen día. Me puse abstracto para la columna de hoy, pero a veces me sorprende la confusión entre estas cosas. Cuando ponía el avance en Facebook, que ahora pongo un dibujito, qué bueno puse un dibujito que me encantó, que estaba en las redes, un Picasso y un Dalí haciendo un cuadro, en una caricatura bellísima, sobre un huevo. Uh-huh. Y la lógica y el cientificismo dirán, no hay la más mínima duda, esto es un huevo, tiene forma de huevo, parece un huevo. Sin embargo, lo que ve Dalí y lo que ve Picasso son sus maravillosos cuadros en donde abstractamente Picasso pinta un cuadrado y Dalí pinta un huevo frito arriba de la rama de un árbol. Y me encantó lo que gráficamente está mostrando esa ilustración, porque esa es la verdad de la milanesa. Con huevo frito. Con huevo y papa frita, es lo posible. Entonces, nos olvidamos con demasiada frecuencia esto que la ilustración pinta tan bien. Mire, perdón que le interrumpa, por favor. Pero Facebook me acaba de mandar esta foto de hace 5 años. Hablando de huevo, digo no. En la que está Álvaro El Curi y Alejandro Camino, notoriamente 5 años más jóvenes. ¿Se nota tanto, che? En mi caso, tenemos más pelo. Qué horrible. Bueno, sigamos. Maldito Facebook. Sí, tus ocurrencias. Sí. Bueno, claro, pero que justo lo muestre hoy, en un día en el que tenemos columna también, me pareció gracioso. Interesante. Ahora, para eso, para ver un huevo y que cada uno vea cosas distintas, no se necesita ser Picasso ni Dalí, ¿no? Exacto, pero Picasso y Dalí maravillosamente lo mostraron con esa claridad. También vamos a decir que la psicología de la Gestalt está muy basada en las leyes de la percepción formuladas a principio del siglo XX por científicos alemanes que, entre otras cosas, aportaron, yo diría, la Gestalt, hoy en día que se habla tanto de las neurociencias que están de moda, ¿no? La Gestalt fue la primera corriente psicológica, en realidad, yo creo, basada en las neurociencias, porque lo que hoy en día nos están diciendo es que el cerebro funciona como la Gestalt anunciaba que funcionaba allá a principios de la década del siglo pasado. Entre otras cosas, leyes de la Gestalt, el todo es más que la suma de las partes. En aquella época decir eso era bastante controversial. El todo es más que la suma de las partes. Digamos que en aquella época enumerar partes fisiológicas, órganos entrelazados, era de alguna manera bastante para describir al ser humano. Entre otras cosas, lo que provocó empezar a percibir la realidad como gestalts, como totalidades, como globalidades, fue la aparición de conceptos como el de ecosistema, en el cual el todo es más que la suma de las partes. Cualquier alteración de una de las partes del ecosistema afecta al todo, y termina con la idea de causalidad lineal. Hay una causa para un efecto. Lo que introduce es una nueva manera de pensar, una nueva manera de percibir la realidad, en que hay muchas causas para muchos efectos. Entonces deja de tener sentido encontrar una causa para un efecto. La ley de figura y fondo. ¿Qué dice la ley de figura y fondo? Las figuras se establecen sobre fondos, pero las figuras pueden cambiar, pueden mutar, y el fondo condiciona la figura. Hay muchas cuadros de Dalí, figuras sencillas, en donde una figura se recontra sobre un fondo y depende cómo lo veas, el fondo es figura.
y la figura pasa a ser fondo. Esos cuadros maravillosos de Escher, el alemán, en donde hay figuras en blanco y negro. Por ejemplo, y después, los dos rostros y la jarra. Exactamente. Esa no es de Escher, pero Escher, este dibujante maravilloso, tiene, por ejemplo, todo un entramado de fondo y figura, en donde depende si mirás el fondo, ves algo, y donde mires lo que es figura pasa a ser fondo. No pudiendo apreciarse las dos cosas al mismo tiempo y dependiendo de en qué te enfoques, lo que se transforma en figura. Ergo, lo que es figura es subjetivo. También abre la puerta para los famosos test proyectivos, como el de las manchas de Rorschach, en donde manchas de tinta las personas ven distintas figuras dependiendo de lo que le proyectemos, de lo que le coloquemos de nosotros mismos a lo perceptivo, para que lo percibido tenga sentido para nosotros. Hasta ahí podemos recordar, podemos seguir hablando toda la columna de los fenómenos de la percepción y cómo nosotros incidimos en lo percibido. Y cómo, por ejemplo, recordar que los niños pequeños perciben, pero no entienden, y de a poco van experimentando la realidad. Parecería que son ciegos, que no enfocan. Los niños no establecen una figura sobre un fondo, no saben bien si enfocar el fondo de la figura, qué fondo, hasta que empiezan a entender la realidad. Cuando empezamos todos, proceso evolutivo de por medio, aprendizaje, experiencia, ayuda de los adultos que nos crían, a establecer qué es lo que puedo enfocar o debo enfocar y qué es lo que es fondo, empiezo a entender lo que veo y veo. Entonces, de esa intervención subjetiva sobre la realidad, empezamos a entender lo que vemos y vemos. Percibo, entiendo lo que percibo, no es lo mismo. Al empezar a entender, empezamos a percibir más y más cosas, y depende de cuántas cosas entendamos, lo que percibimos. Por eso establecer la diferencia entre percepción y comprensión. Un ejemplo sencillo: puedo entender, puedo percibir que están hablando al lado mío en otro idioma y no entender el idioma, pero puedo percibirlo que están hablando. Ahora, al cabo de un rato que yo esté escuchando varios discursos en otro idioma, por ejemplo, estoy sentado en una cafetería en Indonesia, las personas están hablando un idioma que yo no entiendo, dejo de escucharlos porque no puedo seguir el hilo de la conversación. Y ahí se ve la conexión entre comprensión y percepción. Claro. Dejo de prestarle atención a una cosa que no entiendo. Total. Ahora, si me pongo a estudiar el idioma del local y empiezo a poder entender los discursos, es mucho más probable que les preste atención. Empiezan a tener sentido para mí. Ahora bien, pero sigamos un poco más, porque esto se basa un poco en la torre de Babel de las discusiones que hay en las redes, ¿no? Yo me dije, bueno, vamos a tratar de poner un poquito de orden: percibir, comprender, compartir. Tercer concepto que proponíamos para hoy. Imaginemos que estoy viendo un discurso de un conocido gestaltista, al cual percibo como mi ídolo, un referente, un Fritz Perls moderno, que está en otro idioma. Y ese discurso me parece buenísimo. Yo entiendo el idioma y entiendo que, o me parece, yo siento quizás que ese discurso es muy relevante para mí. Me gusta mucho lo que dice y además entiendo lo que dice, algo de Gestalt sé, y además entiendo el idioma. Pero entonces se me da por compartirlo en las redes con mis amigos psicólogos. Sí. Algunos psicólogos no entienden el idioma. Está bien, por ahí comparten mi admiración por el gestaltista. Otros psicólogos sí entienden el idioma, pero no entienden mucho o no están de acuerdo, no comparten conmigo porque mi admiración por Peirce, porque están en otra corriente psicológica. Entonces ya ahí tenemos los tres conceptos interactuando, ¿no? La percepción, la comprensión y compartir. Esto muchas veces está mezclado. Algunos podrán decir, bueno, pero si vos compartís este discurso con Alcuri, pensás lo mismo que él. Admirás al gestaltista. No, yo soy de otra corriente, no lo admiro. Pero ¿y lo entendés? Bueno, no, tampoco lo entiendo mucho porque está en otro idioma. Percibir, entender, compartir, tres cosas distintas y ojo que no es lo mismo.
Pero vamos al cuarto concepto. Me gusta. Empatizar. Claro. Empatizar no es percibir, no es comprender y no es compartir. Es otra cosa. Empatizar es yo siento como el otro. Tengo una experiencia de que estamos juntos viendo el discurso de este gestaltista con otro colega y en ese momento una lágrima corre por nuestra mejilla. Yo miro para el costado y el otro le está pasando lo mismo que a mí. Entonces nos miramos y hacemos así con la cabeza. Estamos emocionados, nos dimos cuenta que nos está pasando lo mismo con el discurso de esta persona. Percibimos, no sé si estamos percibiendo lo mismo, no sé si estamos entendiendo lo mismo, claro. No sé si compartimos todos los conceptos de este discurso, pero nos damos cuenta que nos está pasando lo mismo, de la misma manera que estamos en el estadio y hace un gol nuestro equipo, miro para los costados en la tribuna del mismo cuadro, estamos todos contentísimos, pero al lado mío de repente justo hay un hincha de otro cuadro que me puede mirar y decir, no entiendo qué te pasa. ¿No entendés? ¿No compartís? ¿No empatizás conmigo? ¿No percibís lo mismo que yo? Pues es que veo todo el tiempo esta confusión. Ahora, justamente, esa confusión, que tal como la estás narrando, nos demuestra cosas que seguramente ya sabíamos, ¿no? Como casi todo en la vida. Son cosas distintas, pero lo suficientemente cercanas como para cada tanto confundirlas. Sí. Hasta ahí podríamos, ¿no? Sí. Si vos lo traes acá es por dos cosas. Una, por la que acabas de confesar. Primero, no sabés cómo lo veo. O sea, es muy frecuente. Pero si lo traes es porque además de frecuente nos ocasiona esa confusión problemas, inconvenientes, conflictos. Porque me podría decir, bueno, ¿y cuál es el problema? Creí una cosa por otra. Y a otra cosa mariposa. Pero no, creer una cosa por otra no significa, por lo visto, a otra cosa mariposa, ¿no? Muchas veces, Alejandro, en la terapia de parejas, en donde yo más trabajo y terapia familiar, están llenos de acusaciones de vos no me entendés lo que te estoy diciendo, no te das cuenta que como estoy embarazada, me pasa que no puedo dormir. Y la pareja le dice, ¿cómo no te voy a entender lo que es no poder dormir? Si yo tomo una pastilla para dormir, claro. Porque... Pero vos no me entendés, porque yo estoy embarazada. Y tipo, por supuesto que puedo comprender que estés embarazada. Creo que lo que está queriendo decir muchas veces la embarazada es, vos no sentís lo mismo que yo. No puede sentir lo mismo que vos, porque él no está embarazado. Él está haciendo un gran esfuerzo por acompañarte en tu embarazo. Por ejemplo, lo que no puede hacer es empatizar. Claro. ¿Quién podría empatizar contigo, querida amiga embarazada? Una embarazada que en algún momento no pueda dormir, quizás por su embarazo. Muchas veces, al pedir empatía, confundimos empatía con comprensión, confundimos empatía con simplemente compartir, confundimos empatía con entender, confundimos empatía con percibir. Entonces necesito hacerte una pregunta que me la contestás luego de la pausa. ¿Y qué pasa en aquellas situaciones en donde el hecho que protagoniza el otro o la otra están muy lejanos a mí? La otra o el otro, por su origen, por sus ideas, por su conducta, están muy lejanos a mí. Es más, si me apuraste, diría que forman parte de lo que yo no soy o de lo que yo no quiero ser, incluso a ese nivel. Pero aún así, hay personas que hacen el esfuerzo de entender las razones que llevaron a esa persona a hacer eso que a nosotros tanto o bien nos molesta o nos resulta indiferente o por lo menos muy lejano. ¿Se entiende? ¿Qué sería? ¿Un ejercicio de qué en ese caso? Voy igual a entender qué es lo que hizo ese tipo para, qué sé yo, un ejemplo, ¿no? En el marco de una guerra civil en un país, torturar a otro, ponele, ¿no? Es decir,
vos lo que estás tratando de justificarlo, vos estás tratando de alivianar, vos te estás identificando. No. Esto es un ejercicio de entender qué pudo haber pasado. Ese ejercicio, que yo advierto que es muy poco frecuente, ¿cómo se llama? ¿Qué objetivo tiene? ¿Dónde lo colocamos en esas vitrinas? ¿Luego de la pausa? Sí, la respuesta te va a gustar, porque tiene que ver con el teatro. Estamos poniendo la mañana en camino. A propósito, tenés que ir a ver... Prometo. Toc, toc, solemnemente acá. Toc, no, porque ya la has visto sí, señor. Más de una vez, creo. Sí, incluso, señor. ¿no? Sí. Pero ahora sí, La Resistible Ascensión de Arturo Huy en Teatro El Galpón los sábados ¿Cuándo y los estrenan? domingos. Estrenamos el fin de semana pasado. Bien, vamos a estar. Un éxito rotundo, felizmente. Estamos poniendo la mañana en camino. Está con nosotros Álvaro Alcuri. Ya volvemos con la mañana en camino. Un clásico acá en el 98.7. Estamos escuchando a Freddie Mercury. No te pregunté, Alvarito, Freddie Mercury, ¿qué onda? Freddie Mercury, en mi época, era el cantante de Queen. No era Freddie Mercury. Claro, sí, está el bien. cantante de Queen Entiendo. era un grupazo de los años 70, uno de los mejores. Y yo tengo ese recuerdo del Queen de los años 70, que hacía un rock sinfónico, hoy en día muy vilipendiado, pero maravilloso. Pero Queen, ¿te gustaba? ¿Tenés junto, onda sí, con Queen? junto con Yes, con Led Zeppelin, con aquellos grupos de principio, Pink Floyd. Para mí era parte de esa camada de grupos espectaculares. Bien. Estamos en la columna de Álvaro Alcuri, Los psicólogos no sirven para nada, que nos propone hoy como idea, consigna, percibir, entender, compartir, empatizar. ¿Es todo lo mismo? Bueno, ya Álvaro nos está diciendo que no. Y yo te dejaba planteada esa pregunta que es tan, a propósito de un hecho que yo lo advierto como tan común, es decir, el esfuerzo que a veces se hace, que a veces hacemos, de tratar de entender al otro, sin que por esto signifique que me hice hincha del otro, en términos futboleros, o que forma parte de la barra brava del otro, y que muchas veces yo creo que no se hace, porque enseguida te adjudican ese rol, ¿no? Yo te dije que la respuesta te iba a gustar. ¿Cómo hacemos para poder entender al otro, o a veces, no te digo empatizar, pero ponernos un poco en el lugar del otro, que tenía que ver con el teatro? En la formación para gestaltistas trabajamos mucho con la teatralización, con interpretar roles, y podemos interpretar el rol de un Hitler, o el rol de un torturado, o el rol de del fuerte, del débil, del gordo, del flaco, del lindo, del feo, del que sufre, de la víctima o del victimario. Está muy bueno eso, porque al interpretar un papel, y yo creo que vos lo sabes bien eso, el personaje te obliga a ponerte en situaciones que de repente inimaginables para vos. Uh-huh. Al tener que asumir ese personaje, uno no tiene más remedio que decir, bueno, ¿cómo me siento yo si estoy en vos me ponías afuera del micrófono el caso de esta mujer que agredió a una maestra, que ahora está procesada, y eso, como diríamos los gestálticos, es el tarro de la basura de nuestra sociedad. Claro. Parece ser la causante de todos nuestros males. Entonces, bueno, vamos a meterla presa. Entonces la demonizamos, la transformamos en el tarro de la basura, y todo lo malo parecería ser. Entonces alcanza con apartarla de nosotros, ponerla en el tarro de la basura, olvidarnos de ella, y es el problema solucionado. No lo entendemos que haciendo eso no solo no solucionamos un problema, sino que lo agravamos. Agravamos nuestra, ahí podríamos decir, antipatía, ¿no? Hablamos de empatía, esta es la antipatía, con el que no tengo nada que ver. Yo no puedo sentir nada que sea parecido a algo que sienta esta persona. No puedo entender nada de lo que hace. No puedo empatizar con nada, no puedo entender nada, no puedo compartir nada, no puedo ni percibir a esa persona. Sáquenla de mi vista. Es tremendo. Al hacer eso, nos alienamos todos un poco más. Yo calculo que en algún momento alguien va a decir, construyamos un muro aquí o allá, ¿no? El último eslabón de esto es pongamos de un lado del muro a todos los que no son como nosotros. Hemos hablado también de la utopía zombie en este programa. La utopía zombie, que es: vamos a identificar unas personas tan monstruosas, unos muertos vivientes, unos monstruos, unas cosas que, como no son como nosotros, los ponemos a todos del otro lado del muro, los apartamos bien de nosotros, nosotros no somos como ellos, y las cosas son simples, ¿no? Entre el bien y el mal. Los que son como nosotros son buenos, los que no son como nosotros son malos. ¿Tá? Y en esa ética terminamos viendo una guerra, que es todo lo contrario a vivir en sociedad.
todo lo contrario de vivir en sociedad. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con estos conceptos? ¿Cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos, educar? No te digo para estar de acuerdo con todo el mundo y vivir en una suerte de paraíso igualitario, idílico, utópico, en donde no haya excluidos y todos tengamos una percepción positiva unos de los otros. Eso puede parecer un exceso de ingenuidad o una utopía. Pero es muy importante, en todo caso, el trabajo educativo. El trabajo educativo en el cual, compartiendo instancias de educación, aprendemos a percibir la realidad, aprendemos a comprenderla, aprendemos a compartir o disentir, pero con cierta tolerancia a lo diferente, y que empatizar no es automáticamente lo mismo que percibir. Lo que disparó esta columna fue que en realidad un paciente me confesó que él no podía leer una publicación con la cual él no estuviera de acuerdo. Dice, yo no puedo leerlo, ¿no? Claro. Tal diario yo no lo puedo leer, o era un semanario, tal semanario yo no lo puedo leer si no esté de acuerdo, pero de verdad, porque no puedo leer. No puedo ni percibir el texto, no puedo terminar de leer el artículo porque yo ya sé que no voy a estar de acuerdo. Entonces, la falta de empatía ya trancaba todo el proceso perceptivo. Él no se podía dar ni siquiera la oportunidad de intentar leer un texto que estaba escrito en español, que no era el discurso del gestaltista en otro idioma, como yo ponía de ejemplo, sino que sencillamente él no se podía permitir percibir un fenómeno con el cual no estaba de acuerdo. Hasta ahí llega esto de la idea de que tenemos que empatizar automáticamente con lo que percibimos, que solo podemos percibir aquello con lo que estamos de acuerdo. Imagínate cómo recortamos el horizonte, el panorama, si solamente podemos percibir aquello de lo que estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy muy hincha de un cuadro de fútbol, no puedo leer ninguna noticia sobre otros cuadros de fútbol. Yo soy muy afiliado político a determinadas ideas, no puedo escuchar ninguna idea que no sea como la mía. Esa suerte de confusión entre empatía y percepción va cerrando cada vez más mis caminos para comprender una realidad diferente a la mía. Especialistas en las redes sociales dicen que hoy las personas se informan cada vez más en redes o en conjunto de noticias o de comunicaciones formateada a gusto del consumidor. O sea, yo tengo los amigos que piensan como yo, mis contactos piensan como yo, entonces de lo que me informo es solamente de lo que coincide con lo que yo pienso. Y no tengo otra campana prácticamente nunca, porque si aparece alguien a decir algo diferente a lo que yo digo o a pensar algo diferente a lo que yo pienso, sencillamente bloqueo ese contacto y eso no me va a llegar. Entonces construyo mi propio balde en mi propia cabeza. Algunos mensajes llegan, 099-894-987. Señor Alcuri, pregunto, ¿es parecido al refrán que dice te entiendo pero no te comprendo? Lo dice Omar, que agradece a propósito de las variantes que vos decías. Dice doctor Gus Ale, que Alcuri me explique por qué empatizo con el discurso aunque perciba que está mal y racionalizo que comparado con el fondo general no es tan grave, que hay peores. Sí, claro, tiene que ver con una adhesión afectiva más que con la razón. Los políticos o los actores públicos que me gustan o que los quiero cometen errores y los minimizo. Los que no me gustan cometen errores y los agrando y digo, esto es espantoso, esto es imperdonable. Es absolutamente frecuente y súper comprensible. En una cancha de fútbol perdono el patadón que da mi cuadro y me parece terrible el patadón que da el jugador del cuadro opuesto. 099-894-987. La empatía es la capacidad de percibir, la capacidad de entender, la capacidad de compartir. ¿Son naturales o adquiridas? ¿Alguien nos enseña? ¿Hay una escuela de juego? ¿Está más desarrollado en varones que en mujeres o viceversa?
Hay bastantes diferencias desde el nacimiento en la percepción, en la capacidad para empatizar, en la capacidad para compartir. Lo ves en niños chicos, hay niños chicos muy sociables, hay niños chicos muy tolerantes, hay otros niños que les cuesta más entender, les cuesta más comunicar, les cuesta más entrar en contactos unos con otros. Siempre está la vieja discusión, es todo innato, es todo adquirido, cuánto juega lo innato, cuánto juega el adquirido. Yo creo que es como, tenemos que volver a la Gestalt, ¿no? Es parte de un todo. Hay cuestiones determinadas genéticamente que son innatas, que venimos de determinada forma. No todos los niños vienen igual, eso es percibible a simple vista. Y obviamente lo que aprendemos se basa como en un cimiento sobre lo que ya tenemos. Hay niños que tienen más oído musical. Sobre ese oído musical natural vos enseñás a tocar el violín y seguramente que el tiene más oído sea mejor intérprete del violín, que algunos no podrán tocarlo, por decir un ejemplo. Ahora, yo tenía una frutilla de postre para hoy, que es un invento, que es la empatía falsa. Yo juego con la empatía falsa. Me gustó. Yo juego con la empatía falsa con las parejas. ¿Qué sería la empatía falsa? Esto, repito, que es una invención mía, ¿no? La empatía falsa es, uno siente realmente que cuando compartimos la puesta de sol con mi novia, allá sobre el río Uruguay, fue el momento más lindo que pudimos tener juntos. O que andar en moto, como hacíamos cuando recién nos conocimos, era maravilloso, a los dos nos gustaba. Empatía, ¿no? Realmente después compartimos la experiencia y ella le gustaba, a mí también. También compartíamos hacer caza submarina, y a ella decía, me encanta, y yo decía, qué bueno que te guste, mi amor. Pero pasaron 5 años. Pasaron 5 años y le propongo, de repente, vamos a ver la puesta del sol sobre el río Uruguay, allá en la costanera de Salto, que es tan linda. Ella me dice, ni loca, yo ahí no voy a ir, está lleno de gente, es horrible, además está lleno de mosquitos. ¿De dónde sacaste que a mí me gustaba ver la puesta del sol? Ahí no voy. Bueno, entonces vamos a andar en moto, que a vos, andar en moto, nunca me gustó. Odio las motos, es más, me siento muy insegura, por más que me digas que use el casco, yo que sé, algunos intendentes que dicen que no, pero yo me pongo, igual me siento muy mal. Bueno, entonces vamos de vacaciones y te invito a hacer caza submarina, que vos me dijiste que habías pasado, era de los mejores momentos que tú, estás loco, caza submarina, pero mirá si nos ahogamos. Pero yo creo tener el recuerdo de que empatizábamos. Es más, compartí contigo esos momentos y vos, yo te veía genuinamente entusiasmada. Y ella lo piensa bien y dice, sí, pero no sé qué pasó. La empatía falsa es lo que está apareciendo allí. Porque uno puede llegar a sentir que de verdad hizo una empatía. ¿Qué fue de aquella puesta de sol? ¿Qué fue de andar en moto? ¿Qué fue de hacer caza submarina? ¿Qué es lo que le hacía momentos tan agradables, pero ahora parece que no, al final de cuentas no estamos coincidiendo en nada, esta pareja se viene abajo, fue todo un engaño, me engañaste vos, te engañé yo, nos engañamos los dos, ¿qué pasó? Apareció la empatía falsa. Uno está convencido de que hacía contacto de repente con estas actividades, yo las elegí muy al azar porque pueden parecer un poco traídas de los pelos, pero así son de traídas de los pelos las cosas que parecen unirnos en una primera instancia de la vida en pareja, pero que después con el paso del tiempo parece que nada nos une. En realidad esto tiene que ver con ese deslumbramiento, con ese encandilamiento que nosotros describimos de los primeros momentos de la pareja. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Y lo que pasa es que uno está tan entusiasmado con el otro nos gusta tanto, ojo, que no es lo mismo que empatizar. Nos gusta tanto, me gusta tanto estar con él o con ella, que la puesta de sol sobre el río Uruguay, aunque me piquen los mosquitos, es divino. ¿Me gusta la puesta de sol? No es que me guste la puesta de sol, es que la otra persona me gusta mucho. O andar en moto, o hacer caza submarina, o lo que sea. No importa. Pero, ¿qué pasa? Se guarda en mi archivo, y acá viene mi juego, como empatía. Claro. Coincidíamos en esto, creemos. No coincidíamos un pepino.
El otro me gustaba mucho, que es distinto. Claro. Esto no es empatía, esto es atracción. Claro. Lo que pasa es que lo archivamos mal. Por eso yo le Lo pongo el colocamos en un casillero equivocado. Yo le pongo el cartelito, empatía falsa. Ah, ustedes se creyeron que tenían tantas coincidencias. No tenían Me un gustaba. pepi. Claro. Quería estar con ella. Exactamente. O al revés. Claro. Exactamente. Claro. Entonces, buena parte de los supuestos acuerdos, de las supuestas coincidencias, se nos vienen al piso. Esto es un poco las experiencias que nosotros tenemos en el consultorio, que tenemos que elaborar después de que se cae al piso esa empatía falsa. ¿Qué hacemos? Porque a partir de ahí tenemos que construir coincidencias, acuerdos. Bueno, esto lo percibo distinto, como Dalí, como Picasso. El huevo es un huevo, pero uno lo ve cuadrado y el otro ve un huevo frito arriba de un árbol. ¿Y sabes qué? Eso no tiene por qué separarlos. Dice Olga Susana, de Parque Rodó: no puedo parar de reír, me siento identificada, van cambiando los gustos a medida que me pasan los años. Pero es que uno cambia con el tiempo, lo que nos gustaba puede dejar de gustarnos. No creo que sea falsa esa empatía, sino que caducó. Lo dice Nati, que manda besos, quizás tratándole de dar otra lectura, que también puede ser, pero ya sería otro fenómeno, ¿no? Sí. Pero es verdad, pará, loco, todos recordamos casos en los que vos fuiste con ella, o ella vino con vos, seguramente debe estar contando, a lugares o hiciste prácticas o estuviste en reuniones que no te interesaban en lo más mínimo, solo que querías estar con ella. Exactamente. Nada más. Exactamente. ¿Verdad? Y bueno, en fin, muchas no quiero entrar en detalles. Grande Alcuri, te quiero. Dice alguien que empatiza contigo. Muy bien, yo también. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Gracias a vos y a la gente. Los mensajes llegan a través del 099-894-987. Les recuerdo que Álvaro tiene su sitio web. Recuérdanos la dirección web. alvaroelcuri.com es la página web. Hay una página también en Facebook, hay Twitter. Allí están las vías de contacto en la página web y también acá en la producción. Porque esta semana me lo habían preguntado y así que doy respuesta a esa consulta. Nos vamos a la pausa. Ya está con nosotros Mario Cayota. Antes déjenme invitarles.